A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, con otras, tenemos el gusto de entrevistar a Fernando Zacoto, ex subsecretario de Salud, con una gran experiencia en materia de salud pública y ahora decididamente dispuesto a colaborar en todo lo que sea para contribuir a detener la pandemia COVID-19. Con él vamos a conversar sobre diagnóstico y políticas. Ha trabajado sobre 8 lineamientos de diagnóstico y 18 lineamientos de política. Es decir, 8 lineamientos que nos permiten establecer cómo está el paciente en términos clínicos, hablando en términos clínicos, y 18 pautas de qué hacer con el objeto de que nuestro país disponga finalmente de un sistema nacional de salud que se respete. Esta es una propuesta formulada en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, que 40 organizaciones, colectivos sociales han establecido y están impulsando a través de la mesa de convergencia, que a su vez es respaldada por la Fundación Esquel. Bienvenido, mi estimado Fernando. Lo más destacado en el diagnóstico de esos 8 puntos importantes que tú has señalado para colaborar con el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Muchas gracias, mi querido Walter, siempre honrado de estar en tu programa. Bueno, efectivamente, digamos, este diagnóstico, que de hecho no es nuevo, que lo venimos reiterando desde hace mucho tiempo, yo diría que destacaría probablemente 2. Bueno, ahora mismo en lo inmediato, porque obviamente la pandemia pues del nuevo coronavirus ha impactado al mundo entero. El día de hoy estaba mirando algún comentario de científico internacional que comentaba que la presencia del virus va a ser sistemática, episódica, periódica por lo menos los próximos 3 años. Es decir, esto que ha afectado al mundo, obviamente también ha afectado al Ecuador, y ha afectado con especial crudeza a Ecuador y a otros países que tienen sistemas de salud y respuestas de salud pública muy débiles. De tal manera que el primer diagnóstico, que evidentemente se materializa ahora frente a esta epidemia en Ecuador, es justamente esta no comprensión de la importancia de la salud pública. Esto de creer que la salud son solamente médicos, medicinas, hospitales y ambulancias. De tal manera que todos estos aspectos de salud pública no están debidamente considerados. Luego podremos detallar un poquito qué es lo que ha pasado en el Ecuador, pero el otro elemento diagnóstico es justamente que no se entiende la salud en su integral
dimensión. De tal manera que cosas tan evidentes como que no podemos hablar de salud si no hablamos de adecuada alimentación, adecuada nutrición. No podemos hablar de salud si no tenemos ambientes saludables, comenzando por agua potable, agua y saneamiento básico. En definitiva, esa es una carencia que tenemos en el Ecuador, el seguir creyendo, y ahora mismo la respuesta frente a la epidemia, pues no ha sido otra que tratar de apertrecharse en los hospitales y en las camas de cuidados intensivos. Es decir, esa ha sido la respuesta, que es una evidencia y comprueba que la visión es fundamentalmente médico-biologista, curativa. Se deja de lado lo preventivo, lo promocional, y se deja de lado los factores determinantes de la salud. Si a eso agregamos la deficiente respuesta de salud pública, ese es un poco el diagnóstico, mi querido Walter. Gracias, mi querido Fernando, por tus excelentes apreciaciones. Otro compañero nuestro y colega que también participa en el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, Pedro Barreiro, nos ha dicho, y con razón, algo muy parecido a lo que acabas de expresar. Problemas de diferente tipo en el diagnóstico, relacionados con la ética, el modelo de atención, la descoordinación entre servicios, inexistencia de un verdadero sistema nacional de salud. Tú has dicho aprender a convivir con el coronavirus, ya que va a ser de largo aliento en realidad esta pandemia, y luego has señalado con mucho acierto la intersectorialidad y la participación comunitaria. Ahora veamos los otros aspectos, es decir, frente a esto, ¿qué hacer fundamentalmente? Tú has señalado 18 puntos. Claro que estos hay que entenderlos, obviamente, de ejecutarlos, ¿no es cierto?, en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero ¿cuáles serían los puntos que tú destacarías? Claro. Bueno, es evidente lo que hemos compartido y hemos reflexionado como un borrador realmente para luego tener elementos que puedan priorizarse de todos ellos. Forman parte de una política nacional de salud que todo país debería tener. Políticas de salud basadas en evidencias científicas, de manera tal que estos elementos, ¿no es cierto?, confrontan una realidad. En los últimos 14 años, los últimos 13 años, el Ecuador no ha tenido una política nacional de salud, ni un plan nacional de salud. Eso que es materia de un escándalo en cualquier país medianamente consciente de la importancia de la salud pública, en Ecuador no ha pasado nada. ¿Cómo puede ser que no haya existido un plan nacional de salud y que exista una política de salud que delinee, que marque, que haga un rayado de cancha respecto de lo que hay que hacer? Esto, por tanto, estos elementos que son efectivamente diversos, varios, porque es que la problemática es compleja, porque la respuesta no puede ser con una o dos intervenciones de corto, inclusive en mediano plazo. Tiene que ser parte de una estrategia nacional de salud que esté sustentada, como se ha dicho, en evidencias científicas. Por tanto, ¿qué es lo que yo diría en lo particular, en lo inmediato? Uno, bueno, la epidemia no ha terminado, la epidemia está y está para quedarse largo rato. Por tanto, al menos dos elementos que tienen que impulsarse con urgencia. El primero, naturalmente, el retomar el sistema de vigilancia epidemiológica que prácticamente ha estado ausente de la respuesta contra la pandemia en Ecuador. Y el segundo, que está vinculado con reconstituir un sistema de vigilancia epidemiológica que el Ministerio de Salud, aún en su pobreza, logró desarrollar años atrás, está relacionado con otro factor inmediato que tiene que hacerse. Y el otro factor es que es preciso regresar a una territorialidad en salud, organización de la gestión de salud por parroquias, por cantones y por provincias, como ordena la Constitución.
Y como hoy mismo se ha demostrado, ahora mismo se reportan datos parroquiales, cantonales y provinciales, más allá del caos de la información y de la deficiente calidad de información que hay, pero se informa por esta división política que el país tiene. ¿De qué manera funcionan? Bueno, ha habido la respuesta. Hay un COE nacional, COEs o comités de emergencia provinciales, COEs cantonales y COEs parroquiales. Eso es lo que la lógica sana determina que así funcione. Sin embargo, el Ministerio de Salud, junto con otros sectores de la administración pública, desde el año 2012 funciona, entre comillas, con base en una zonificación que es absolutamente disfuncional, por coordinaciones zonales y por distritos que no se corresponden con la lógica de provincias. Por ejemplo, la Coordinación Zonal de Salud 2 agrupa a las provincias de Napo, de Orellana y los cantones rurales de la provincia de Pichincha. ¿Qué determina eso? Que en este momento la pandemia en Puerto Quito, en Cayambe, en Sangolquí, en Machache, se está manejando desde el TENA. Es que no es algo absolutamente ilógico, y por ejemplo estos son dos elementos que en el corto plazo obviamente tienen que hacerse, puesto que la pandemia no ha terminado ni mucho menos. Veamos estos dos puntos sin duda importantísimos, urgentes, ¿no es cierto? Pedro asimismo nos ha señalado lo siguiente: priorizar con la debida asignación de recursos la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, acceso universal de la población a servicios de salud mediante redes integradas, implantación de una historia clínica electrónica única para todos los ecuatorianos, ¿no? Fortalecer el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria nacional, veeduría y control social independientes, cobertura de enfermedades catastróficas, discusión nacional, participación y técnicamente sustentada respecto del Código Orgánico de Salud para su análisis en la Asamblea Nacional. Dos aspectos complementarios que tú los estableces en ese magnífico pautaje de las políticas de salud. Háblanos, por favor, un poco más respecto de estas. Claro, como me refería a lo inmediato urgente, ¿no es cierto? Porque estamos frente a la epidemia. Ahora, evidentemente, cuando hablamos de que el país tiene que tener una política nacional de salud, el primero es naturalmente de dotar de recursos para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y allí, por ejemplo, juegan y deben jugar un rol importante los municipios, las juntas parroquiales. Es decir, ahora mismo yo creo que se puede, digamos, sacar ventajas, si puede decir uno, de cómo el gobierno decidió que los municipios, sin tener ningún elemento de información sólido respecto de la evolución de la epidemia en sus respectivas jurisdicciones, tome la decisión de pasar de un color a otro, de una situación a otra. Yo creo que esto lo que nos puede determinar, ¿no es cierto?, es de que en los municipios, en las juntas parroquiales, pero fundamentalmente en los municipios, debería haber recursos económicos suficientes para promover la salud y prevenir la enfermedad. Eso es algo que puede hacerse y debería hacerse, por ejemplo, para el presupuesto del próximo año, aún con las limitaciones económicas que tenemos. ¿Por qué razón? Porque es que si invertimos en promoción de salud y en prevención de enfermedad, obviamente estamos haciendo un uso eficiente de los recursos, porque es que no se necesita mucha argumentación. Es decir, si es que evidentemente prevenimos enfermedades, vamos a dejar de gastar, al menos en un porcentaje importante, recursos destinados a curación. Ese es el primer punto, por tanto, respecto de promover la salud, prevenir la enfermedad, con participación, por ejemplo, de los municipios. El segundo elemento tiene que ver, por ejemplo, con lo que se ha mencionado: una red integrada de servicios de salud basados en atención primaria de salud. Nuevamente, en los últimos 20 años, probablemente más, prácticamente no se ha construido una sola unidad de salud barrial y comunitaria. Son prácticamente las que habían hace 20 años. Entonces, si esa es la situación,
es evidente que va a dar lugar a que los hospitales, a que centros de salud grandes de mayor complejidad se abarroten con atenciones de diversa complejidad. Eso lo hemos venido insistiendo hace mucho rato y eso es algo que está absolutamente demostrado. Países que tienen, inclusive que han tenido, por ejemplo, ahora mismo, una respuesta hasta ahora, nunca uno puede cantar victoria, pero hasta ahora la respuesta de Costa Rica ha sido espectacular frente a la pandemia. Espectacular. Apenas un poco más de 1000 casos y apenas un poco más de una docena de fallecimientos en un país de 5 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque tienen una base de atención primaria de salud universal a través de lo que se llaman los equipos básicos de atención integral de salud que cubren a la universalidad de las familias. Y entonces eso determina que puedan enfrentar rápidamente problemas como estos, pero además también garantizar de que haya coberturas altas de vacunación, coberturas altas de control prenatal, acciones preventivas, ¿no es cierto? Entonces, ese pilar fundamental de una red de servicios, ese primer nivel de atención, ha de ser fortalecido. Nuevamente, no se necesitan grandísimos recursos, con lo que se construirían otro tipo de edificaciones, hospitales mismo, inclusive reconociendo, por ejemplo, que todavía estamos lejos de estándares en cuanto a dotación de camas por habitante. Sin embargo, insisto, el hospital es una eslabón, quien lo duda, valiosa de una red de servicios, pero junto con el hospital, con un hospital, tiene que haber centenas de unidades de salud de primer nivel, barriales comunitarias, para que atiendan lo más frecuente, para que prevengan lo más cotidiano y para que al hospital solamente llegue aquello que debe llegar al hospital. Ese es el concepto de red integrada de servicios de salud. Cuando decimos integrada también, y luego ya vamos al tema del Sistema Nacional de Salud, rompiendo estas fragmentaciones que hay en que el usuario del seguro campesino va al seguro campesino, el del seguro general va al seguro general, el que el Ministerio de Salud va al Ministerio de Salud, el del ISPA al ISPA, el del ISPOL a la policía. Esa es una fragmentación que es nociva y por tanto esa red tiene que integrarse en torno a este concepto de Sistema Nacional de Salud. Ese es otro de los elementos fundamentales que tiene que comenzarse. Insisto, debería haber un plan que rápidamente diga, el próximo año deberían implementarse tantas nuevas unidades de estas de salud barrial comunitario para tener una base sólida de esta red y del Sistema Nacional de Salud. Ya pasamos entonces a ese punto que me parece el medular en términos de política de salud. Nos has hablado muy bien de la descentralización urgente que hay que implementar, la prevención de la enfermedad, el fomento y la promoción de la salud, la atención primaria de salud en la base para atender ese 80% de personas que necesitan los servicios de salud. Un 15% se ha dicho se atiende en el nivel intermedio y un 5% en el nivel de los hospitales de concentración o de tercer nivel o de especialización. Y has expuesto con mucha razón la importancia que tiene en este momento como referencia para la contención de la pandemia, el caso de Costa Rica. El caso de Costa Rica. La eficiencia y eficacia con la que se ha trabajado en Costa Rica. El Sistema Nacional de Salud tiene que estar concebido como una red integrada de servicios de salud. Ahora, nos llama la atención profundamente, ¿no es cierto?, que a pesar de todo lo que ha producido la pandemia, sigamos con el modelo curativo, ¿no? Es evidente a través de las declaraciones de las autoridades de la salud, de las autoridades nacionales, que se pone exclusivamente énfasis en este aspecto, en circunstancias que las unidades de cuidados intensivos aquí en el Reino Unido y en Nueva York no diríamos, pues no han dado resultados. Lo que pasa es que de las personas que ingresan a los cuidados intensivos por el COVID, probablemente mueren 80 personas. 80%. Claro, esa es una demostración 80%. evidente, ¿no es cierto? Sistemas de salud tan sólidos como los de España, Francia, Italia,
en un momento dado, cuando a una unidad de cuidados intensivos, que usualmente llegaban 8 o 10 pacientes, en un momento dado llegan 50 o 100, evidentemente van a colapsar. Y entonces allí viene nuevamente lo que estamos diciendo, un enfoque preventivo, aplicado al caso de la epidemia. Las epidemias no se controlan en el hospital, las epidemias se controlan en los barrios y las comunidades donde las epidemias se originan. Además, la experiencia ha demostrado, ahora mismo, la corta pero valiosa experiencia, de que la única forma de enfrentar la epidemia es con un sistema que permita detectar oportunamente aquellos casos en su etapa inicial de sintomatología o asintomáticos, ¿no es cierto? Y está ligado eso con la gestión de las pruebas. Ahora mismo estaba leyendo en Chile que los casos se han multiplicado, pero es que también se multiplican, estaban haciendo hoy mismo 20.000 pruebas diarias. Entonces, en Ecuador nunca hubo disponibilidad de pruebas PCR suficientes, de tal manera que al no haber esta acción sistemática de detección de casos sospechosos, de comprobación a través de prueba PCR, que es la específica, e inmediatamente medidas de aislamiento para la persona, para los contactos, entonces eso es lo que ha determinado la débil y más que insuficiente respuesta de salud pública en el Ecuador. Fernando, es este punto, no quiero dejar pasar por alto, este punto que tú acabas de terminar, el asunto diagnóstico, las pruebas. Y hay dos cosas que alarman ciertamente en este momento, ¿no? El alcalde de Quito ha hecho una adquisición de 100.000 pruebas PCR. En 2 meses ha hecho 4.000. Claro. Yo digo, en el mejor de los casos, si 4.000 hace en 2 meses, va a ser el 25% de esas 100.000, es decir, 25.000 pruebas en el curso de los 4 próximos meses hasta que caduquen. Es la noticia. Y las 75.000, yo te pregunto, por favor, tú me des una apreciación para saber si yo estoy mal o la verdad es que algo anda y muy mal en el Ecuador en materia de administración de servicios de salud o en el ataque a la pandemia específicamente. A ver, la decisión de adquirir pruebas PCR es correcta técnicamente hablando, pero cuando yo adquiero 100.000, 200.000 simultáneamente, debo tener la planificación de ejecución de la gestión de las pruebas. Pues. Es decir, de hecho, yo previamente debería decir, a ver, con el mecanismo sistemático de detección que voy a implementar en tales barrios, priorizando, etcétera, etcétera, yo estimo que debería tener un número tanto de pruebas por barrios, debería estimar con qué frecuencia voy a realizar, con qué periodicidad, tantas diariamente, tantas semanalmente, y por otro lado, tengo que también planificar cuál es mi capacidad de manejo, cuál es la capacidad de laboratorio de procesamiento de las pruebas. En Quito compraron las pruebas, la justicia determinará y deberá determinar si es que hubieron procesos irregulares como se ha denunciado, pero adquirieron las pruebas. El alcalde fue a recibir con toda la publicidad respectiva a medianoche o de madrugada el avión que llegaba, pero no tuvo ni la planificación para determinar cómo va a hacer sistemáticamente las pruebas, ni tampoco tuvo la adecuada planificación para ver cuál laboratorio y en qué tiempo va a procesar. Y ahora mismo se sabe que, por ejemplo, el laboratorio de la Universidad Central que está procesando por insuficientes insumos, porque es que la prueba necesita de todo un conjunto de elementos para poder tener el resultado final, que es justamente los resultados, vale la redundancia, de las pruebas. Entonces, como no tuvo eso, esto es lo que está pasando y evidentemente esa es una negligencia que evidentemente tendrá que ser juzgada. ¿Qué es lo que debería hacerse? Lo que debería hacerse es implementar estos sistemas de vigilancia epidemiológica de base comunitaria. Ahora mismo se está impulsando uno demostrativamente en Colinas del Norte.
Es un barrio que queda en el noroccidente alto de Quito. Lo conocemos muy bien. En Colinas del Norte está implementado un sistema sencillo por el cual voluntarios comunitarios se les asigna un número de familias, 50, 40, 60 familias, que se encargan de monitorear sistemáticamente para identificar posibles casos sospechosos y a la vez poderles realizar la prueba respectiva. Se han hecho la coordinación y yo diría que en este caso, por ejemplo, esas pruebas van y tienen que ser utilizadas, pero te repito, Walter, previamente hay el diseño del sistema de detección oportuna y entonces tiene sentido planificar y decir cuántas pruebas en 36,000 personas, cuántos casos presumiblemente espero, cuántos casos y contactos tengo que hacer, porque una vez que hay una persona sospechosa y se le hace una prueba PCR y resulta positiva, pues que inmediatamente hay que hacer a todo su círculo cercano y de los contactos los máximos que pueda. Esa es la medida que se ha demostrado exitosa en el mundo. Excelente, Fernando. Lo que tú acabas de decir hace referencia a la vigilancia epidemiológica comunitaria. Y ahí viene otra pregunta que me tiene sorprendido realmente. El ministro de Salud dijo en algún momento dado, como una de las cosas importantes de su gestión, que iba a realizar 500,000 pruebas rápidas. 1,000,000. 1,000,000. 1,000,000 dijo. Lo cierto es que ayer, en declaraciones de prensa, dice no, la prioridad la tienen las personas que están en primera línea. Yo estoy de acuerdo con ese criterio, pero no hay que abandonar el criterio que tú acabas de explicar para Colinas del Norte. Es además una comunidad por la cual yo tengo mucho cariño y respeto. Hace 30 años Medicina Ecológica inauguró el primer centro de medicina ecológica. Es una organización ejemplar realmente en Quito y eso es lo que se debería hacer en este momento, tal y conforme tú lo has explicado. Es extraordinaria la posibilidad realmente de organizar a la comunidad para que actúe en el campo de la salud. Y fíjense ustedes que por sobre las estadísticas que conocemos, la comunidad ha sido la responsable del 99% del trabajo para, ya terminamos, del trabajo para contener la pandemia. Unas últimas palabras para sintetizar este lindo mensaje a la comunidad. Yo diría, Walter, que la tragedia que hemos vivido en Ecuador, porque la tragedia de Guayaquil es inenarrable, la tragedia que hemos vivido y la limitada respuesta de salud pública tiene que sensibilizar a la sociedad ecuatoriana de que necesitamos una salud pública sólida, un sistema de salud sólido y por tanto yo creo que es hora de que el país se una en torno a la salud por un pacto nacional por la salud que haga que ya no sigamos repitiendo el diagnóstico Walter desde hace muchísimos años, sino que efectivamente veamos que las respuestas están saliendo y en definitiva para que la salud pública deje de ser lo que ha sido en el Ecuador, la cenicienta de los sectores y de que ocupe el lugar que le corresponde. Gracias, mi estimado Fernando. Bueno, es hora de comenzar. Comencemos quizá por el Consejo Nacional de Salud para reunir a todos los sectores involucrados y que no sea una persona, dos personas, un alcalde, un ministro, ¿no es cierto?, el que poniendo solamente su buena voluntad quieran contener la pandemia y darnos salud en el Ecuador. Amigos televidentes, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,